Gracias por continuar con nosotros aquí en Vive tu Manera. Hoy estamos hablando de mujer y derechos. Usted que está en su casa, súbale más el volumen a la radio para que escuche esta información importante que vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa en el día de hoy, el mes de la mujer, que se conmemora en marzo. Tienen muchas cosas que decir, hay muchas cosas que nos han contado, el papel de las feministas a lo largo de este tiempo, qué reclaman, por qué salen a la calle. ¿Qué debe saber usted? ¿Qué deben saber las niñas? Entonces, todo esto estaremos hablando, pero nuestra compañera Silvana Reyes estuvo en las calles preguntándole a los barranquilleros y barranquilleras de qué trata este día, por qué se conmemora. Vamos a ver a Silvana, adelante. Carlos, me encuentro en el Parque Sagrado Corazón y estoy con un grupo de personas a las cuales les estoy preguntando por qué se conmemora el 8 de marzo. Bueno, según tengo entendido, es el Día de la Mujer, ¿no? Pero no sé en realidad por qué. Mi nombre es Andrea Ripoll y bueno, es el Día de la Mujer, se celebra el Día de la Mujer y hasta donde tengo entendido sucede que en algún lugar, no sé, unas mujeres creo que trabajan en una fábrica textil, no estoy segura de qué tipo de fábrica era, estaban luchando por pues el trabajo digno y todo eso porque las tenían en condiciones pues no adecuadas para estar trabajando. Entonces, estando ahí, pues en ese momento de lucha de mis derechos y todo eso, sucede que se incendió o algo por el estilo, entonces murieron una gran cantidad, murieron creo que todas las mujeres que trabajaban en ese lugar, entonces por eso ese día se conmemora como el Día de la Mujer. Mi nombre es Eric Jiménez, según, no me acuerdo si fue que me dijeron o lo vi en un programa, y creo que estamos hablando del mismo tema, fue que una persona como yo dinero, en cierta parte del mundo, quiso celebrarle el día a su madre por todo lo que ella le había dado, y hizo una gran fiesta y cosas así por el estilo, y por lo general se celebra por eso, por esa persona. Esto es un poco de lo que nos comparten los chicos sobre su conocimiento del Día Internacional de la Mujer y cabe resaltar que este día fue formalizado por Naciones Unidas en 1975. Pues precisamente era ese alza de voz que hicieron las mujeres para exigir una igualdad de género. Y desde el Parque Sagrado Corazón, quienes informa Silvana Reyes, espero que puedan seguir en sintonía con nosotros y puedan seguir escuchando todo en estudio. Hasta luego. Gracias, Silvana, por tu reportaje. Muchas dudas, muchas inquietudes, también hay muchas mala información, podría decirse, sobre este tema. Pues acabamos de mirar las respuestas de las personas, pero para hablar más de este tema nos acompaña la directora de la Fundación Sede Social, ella es Janet Martínez. Janet, bienvenida. Gracias, Carlos, y gracias a los compañeros también aquí de la mesa de trabajo. Bueno, usted acaba de escuchar, se conmemora, se celebra. Ajá, realmente el 8 de marzo es un Día Internacional de la Mujer desde 1910 y es una conmemoración por una tragedia realmente que hubo en 1908 en una fábrica Cotton en Nueva York, donde las mujeres buscaban mejores salarios y mejores condiciones también para trabajar, trabajaban descalzas, la humedad, las condiciones de trabajo eran extremas, cuando el invierno morían muchas y en el verano también los calores eran inmensos en bodegas donde tenían que trabajar. Allí hicieron una huelga muy fuerte y los dueños o alguien botaron bombas incendiarias y allí murieron 148 mujeres trabajadoras de esta por el incendio provocado ante la negativa también de abandonar la fábrica a las mujeres. Estas protestas, que eran por condiciones infames, no fueron las primeras. Ya para el siglo XIX y mediados, la revolución industrial en Inglaterra había llevado a las mujeres y a los niños a condiciones de trabajo hasta de 16 horas. Muchos reclamos, por ejemplo, una huelga que hubo en 1859, donde las mujeres exigían
que les permitieran trabajar calzadas. Imagínense que cómo serían las condiciones de las mujeres. Y por supuesto llevaban a sus hijos desde los 7, 8 años. Los derechos no existían ni para las mujeres ni para los niños. Lo que necesitaban era una mano de obra muy intensa, y esto fue sumando de tal forma que ya para 1908 ocurre esta tragedia, y un grupo internacional de mujeres en un congreso en Alemania en 1910 declara este día, que no se nos olvide esta tragedia tan miserable por buscar los derechos, la dignidad de un trabajo y un derecho laboral, y declaran el 8 de marzo como para conmemorar, no se nos olviden estas tragedias, y hacer un llamado a las condiciones también laborales y a las condiciones sociales en que vivían y trabajaban las mujeres. Claro, no podemos celebrar algo triste, y ese es el error que muchas personas a lo largo de muchos años en todas las conmemoraciones de los 8 de marzo comete, y es darle una flor a una mujer. ¿Por qué sigue existiendo esa mala información en la ciudadanía? Porque pues vivimos un sistema de todo es una oportunidad, y el capitalismo no pierde oportunidades, tampoco las ventas y las celebraciones venden más que las conmemoraciones. Celebrar es en un sentido de dar, y por supuesto se ha convertido en una fecha de sociedad de consumo. Ojalá y con estas versiones y con estos medios, ojalá cada vez tengamos mayor conciencia. Escucho jóvenes que dicen, sí, yo sé que es el Día de la Mujer, pero no tengo ni idea por qué. Ojalá desde pequeño y en las casas nos enseñaran siempre a preguntar por qué, a ser curiosos, por qué hay determinadas fechas, por qué acciones que se hacen de una manera pública son importantes o dejan de serlo. Se ha desfigurado, por supuesto, y la sociedad de consumo ha aprovechado, ha coaptado, digamos, a este símbolo, porque realmente conmemorar es tener un símbolo del cual podamos contar una historia, son hitos. Entonces, por ejemplo, hago también un llamado a lo que este año ONU Mujer habla de la campaña multigeneracional, es decir, mujeres de todas las edades. Para el año 2020 lanza Soy de la generación de la igualdad. Es una campaña de ONU Mujeres, y es muy importante que no solamente repitamos soy de la generación de la igualdad, sino nos hagamos una pregunta: ¿qué significa ser una generación de la igualdad? ¿Qué es eso de ser iguales en términos de qué? Y por supuesto siempre hablamos de nuestros derechos, que son la versión más significativa en términos de avances y reconocimientos de la dignidad de los seres humanos, y por supuesto de la dignidad del 51% de la humanidad que somos las mujeres representadas en niñas, en jóvenes, en viejas, en mujeres en general, pero que hemos tenido una historia donde hay hitos de esa historia que tenemos que aprenderlos, que tenemos que ejercer. Por ejemplo, este es un espacio para hablar de conmemoraciones y decir, mira lo importante que es el ejercicio de la ciudadanía. Si sabemos que es el ejercicio de la ciudadanía, que es yo tengo unos derechos, he logrado unos derechos y para qué me sirven. Entonces creo que es un buen llamado también estos programas a hacer reflexiones frente a los acontecimientos que a todos nos tocan y de alguna manera nos deben
sensibilizar por lo menos. Janet, tú hablabas algo exactamente, y es que la población femenina es la que lleva, digamos, el porcentaje más alto en el mundo. Son más mujeres en el mundo que hombres. Entonces, ¿qué hablar de nuestras abuelitas que no lograron disfrutar de ciertos derechos que en esa época eran vulnerados? De casi ninguno. Digamos que los derechos de las mujeres, que los primeros que tuvieron, al menos aquí en Colombia, en el 36 con el gobierno de Olaya Herrera, creo, nos dieron, comillas, el derecho a tener una propiedad, pero era una propiedad sin cédula, porque nuestra cédula, o sea, entramos a la ciudadanía muy entrado el siglo XX, en el año 1957 es cuando la mujer en Colombia por primera vez vota. Si bien el Senado de la República había aprobado el voto femenino desde el año 52 hasta el año 57, es que las mujeres pueden votar. Y tú dices, o por lo menos aquí en Colombia, entonces podríamos decir que nuestras abuelas, que nuestras generaciones anteriores a mediados del siglo XX eran niños y niñas, porque no tenían derechos, tenían que cuidarlas, o el marido, o el padre, o el hermano mayor. Imagínense que estas mujeres, muchísimas, sí trabajaban, por supuesto, y tenemos también las huelgas provocadas por mujeres en Colombia en el siglo XX, por ejemplo, María Cano, que fue una líder, Bexabé Espinal, que también fue otra líder, ella fue la organizadora de la primera huelga, pero sin cédula. Imagínate cómo manejarían los pagos que les daban, porque no tenían acceso a las legalidades. Entonces también, y hago aquí un llamado, eso servía en Colombia y casi en el mundo donde los derechos no habían sido logrados, los derechos de ciudadanía, para que los salarios a veces eran 220 porcentaje menos que un salario del hombre. O sea, una obrera podía ganar 5 centavos hora, mientras un obrero podía ganarse 4.50 pesos hora. Terrible. Terrible, pero obvio, él podía reclamar, ella no. Terrible como era la situación. Sí. Y por eso es que las mujeres ahora tienen que empoderarse para que disfruten y sigan, porque es que la gente dice que bueno, ya las mujeres tienen derecho, pero no es así. Todavía falta luchar, y yo quiero que usted me cuente, para finalizar, qué han hecho el equipo de feministas, el colectivo de feministas a lo largo de este tiempo para poder tratar de defender los derechos de las mujeres. Bueno, yo creo que los colectivos es muy importante también difundir, porque puede que los derechos se hayan logrado, hay avances en las legislaciones, pero no nos reconozcamos sujetas de derechos. O sea, las personas desde que nacen hasta el día que mueren son sujetos de derechos. Pero no basta con decir somos. Lo más importante es reconocer cuáles son nuestros derechos y el ejercicio de los mismos. Entonces los grupos feministas en general han servido para difundir, para sensibilizar, para apoyar también crisis que pueden resultar una ganancia también frente a reivindicaciones en momentos en que grupos sociales o momentos históricos retardan o impiden el avance de los mismos derechos. No podemos decir en este momento que porque hemos logrado la ciudadanía y los derechos, por ejemplo, de la mujer en la Constitución del 91, nos quedemos quietas, porque las políticas también pueden llegar a ser retardatarias y pueden llegar a
desmontar los logros que una sociedad liberal en un momento haya tenido. Entonces es muy importante que el mayor número de mujeres jóvenes, yo invitaría muchísimo a las niñas y a las jóvenes que somos dueñas de una historia y somos dueñas también de nuestra propia ruta de vida y de la dignidad de la misma. Para quienes nos sintonizan en estos momentos, estamos con la directora de la Fundación Sede Social, Janet Martínez, hablando de mujer, y el programa de hoy es Mujer y Derechos, para que conozcan sobre toda esta conmemoración que se hace todos los años, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Janet, para finalizar, ¿cómo trabajar la sororidad en las mujeres? Porque eso es un punto importante para poder lograr los objetivos que se plantea el feminismo. Sí, y además vivimos en una sociedad perversa. Cuando dice sororidad, quiere decir solidaridad. Viene de hacer bulla de alguna manera. Lo sonoro es hacer cantos, es hacer bullas, pero también tiene que ver con la solidaridad. Los grupos que siempre han sido discriminados, llámese grupos étnicos, llámese diversidades sexuales, llámese la misma niñez excluida, siempre tiene que, la única manera de permanecer y de luchar por esa dignidad es uniendo voces, uniendo sensibilidades y reconociéndonos también como personas sujetas de derechos. Eso es muy importante. No basta que existan los derechos, también hay que ejercerlos. Y hay una cuestión que hay unos mínimos dentro de los derechos humanos que podríamos hablar de los mínimos éticos, que es la libertad con dignidad y con autonomía. Si no construimos esa libertad con dignidad y desde la autonomía, pues podemos conocer mucho nuestros derechos, pero nadie nos los va a respetar. Solo cada una en el ejercicio de los mismos hará que estos sean realmente representativos. Gracias por continuar con nosotros, a los que nos sintonizan y a las que nos sintonizan en estos momentos. Estamos en el programa Viva a tu Manera de la Fundación Sede Social, junto a Bocaribe Radio. También recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales como @sedesocial en Facebook, Twitter e Instagram, y también encontrarán cápsulas de audio con podcast que podrán servirles para que usted esté más enterado de todo lo que venimos realizando en la Fundación. El tema de hoy es Mujer y Derechos, una información que venimos trabajando. Estábamos ahorita con la señora Janet Martínez hablando sobre toda la historia, todo lo que acontece, por qué se conmemora esta fecha tan importante, pero ahora vamos a hablar con la señora Nasli Mulford, que es la directora de la Fundación Sede Social, y vamos a tocar un tema muy importante, y es las niñas. Nasli, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa de la Fundación Sede Social, Vive a tu Manera. Bienvenida nuevamente a este espacio, un espacio para poder dialogar y conocernos más sobre todos estos temas de derecho. Nasli estuvo en el primer programa donde estábamos hablando de las familias, la diversidad en las familias, y pues hoy vamos a hablar un tema muy importante y qué ha pasado con las niñas en todo este tema de empoderamiento, porque sabemos que los derechos empiezan desde niños, desde que nacemos. ¿Cómo se le ha vulnerado los derechos a las niñas a lo largo de todos estos tiempos? Bueno, la verdad es que cuando hacemos una mirada en toda la América Latina, sabemos que la situación de vulnerabilidad de las niñas es muy grande, es tan alta como la de las mujeres, y que hay todo un componente, por ejemplo, con violencia sexual que nos tiene realmente alarmados por esta estadística tan grande, ¿no? De que haya más de 5.000 a nivel Colombia, que haya más de 5.900 casos anuales sobre violencia contra las niñas. Entonces, es una gran prioridad, no solo para la Fundación Sede Social, sino que es una gran prioridad para el cambio social en nuestro país, de que las niñas, desde niñas, empiecen a reconocerse también como sujetas de derechos.
Claro, es muy importante trabajar este tema desde niñas, porque así podemos ayudarlas a que se empoderen. Pero, ¿qué le podemos decir a esta niña que nos está escuchando, a esta mamá que nos está escuchando en estos momentos, para que la niña reconozca su cuerpo, reconozca sus derechos y reconozca sus roles y deberes en la sociedad? Yo creo que tenemos que enviar un mensaje siempre de acción positiva, un mensaje de confianza, un mensaje de apertura, un mensaje que sea que las niñas tengan muchas posibilidades y oportunidades que no sean coartadas por su condición de niña. Ok, vemos que los índices de violencia sexual contra las niñas siguen aumentando. La Fundación Sede Social siempre, digamos que le ha puesto la lupa a estos temas y creó una campaña en el 2020 de acción por las niñas. Esa campaña fue exitosa, se hicieron foros para poder trabajar todos los temas de derechos sexuales y reproductivos, digamos diferentes actividades para trabajar todos estos temas y tratar de reducir los índices. ¿Qué ha pasado con la campaña? ¿Cómo ha venido evolucionando? Pues la campaña la iniciamos en el 2018. Ah, 2018. Fue en el 2018 que la iniciamos con nuestro foro precisamente de violencia sexual que hicimos a raíz de los 20 años de la fundación. El año pasado hicimos algunas acciones, pero dada la problemática que vemos, que existe y persiste, queremos relanzar esta campaña ahora en este mes de marzo para hacer todas las formas de prevención de violencia sexual contra las niñas y de todos los tipos de violencia, no digamos solamente violencia sexual. Vamos a estar con ese hashtag de acción por las niñas y también queremos hacer unas acciones puntuales en el suroccidente de Barranquilla, que nos parece fundamental trabajar en el sector del barrio El Bosque y en nuestra comunidad de Soledad en Villa Selene. Hay que decir que en el barrio El Bosque tenemos sintonía, estamos en el suroccidente, en la localidad metropolitana de Barranquilla, y precisamente ustedes están haciendo, digamos que una bonita labor en el colegio Lestonac en el barrio El Bosque. Sí, en el barrio El Bosque nos comprometimos el año pasado en la escuela distrital Lestonac, firmando ese pacto por la paz en el suroccidente de Barranquilla, donde había otras organizaciones que se implicaron en este proceso. De allí decidimos que vamos a hacer unas acciones muy puntuales este año, precisamente en la campaña Acción por las Niñas, que yo creo que es una campaña que va a ser permanente de la Fundación, debe ser permanente, porque fíjense que no sé si ustedes han escuchado este fenómeno que hay nuevo en los colegios. Ayer una niña fue maltratada de una manera brutal en Bogotá. Realmente fue una niña la que mataron la que apareció en Sincerín, cerca de Arjona Bolívar, porque tenía 14 años, o sea, era una menor, 14 años, una niña empalada, o sea, violada, empalada, rostro desfigurado, unos altos índices de violencia que estamos manejando. Nos parece realmente importante hacer todas las acciones preventivas que podamos hacer y todas las acciones educativas que acompañen a esas acciones. Yo cuando escucho esas cifras se me paran los pelos, porque a veces no entiendo de dónde sale tanta maldad contra las niñas. No es posible que son seres que se están criando, que se están formando y tengan que ser violentados, o sea, que tengan que vulnerarle alguno de sus derechos simplemente por ser niña, por ser mujer. ¿Podríamos mencionar algunas de las acciones para que las mujeres y las madres y las niñas las conozcan y las repliquen? La importante de esta información es replicarla y hacer de que las niñas se empoderen en sus derechos. Bueno, nosotros hicimos como unas palabras que son como unas palabras claves para hablar con las niñas y para educar a las niñas, que es acompaña. Estas palabras son acompaña, afianza, alerta, apoya, comprende, confronta, cuenta, cuida, denuncia, enseña, escucha, habla, impulsa, motiva, observa, pregunta, promueve, protege, reconoce y sanciona. Son, digamos que, palabras claves. Unas palabras claves que vamos a estar utilizando en torno a la campaña Acción por las Niñas. Bueno, ya nosotros estuvimos en programas pasados hablando sobre todo, digamos, las rutas para trabajar la violencia sexual en niñas y en niños, pero digamos que
mucha gente se pregunta, ¿por qué acción por las niñas y no por los niños? Pues sí, en general en la Fundación hacemos trabajos de acción por las niñas y por los niños, pero esta campaña es específica porque las estadísticas nos están diciendo siempre que el 85 y casi hasta el 90% de los abusos sexuales y de la violencia sexual es dirigida hacia las niñas. Lo mismo que ocurre con las mujeres a nivel de estadística. Y hay otro fenómeno que también tenemos que tener en cuenta y es que esta gran desigualdad, de hecho hay un objetivo del milenio que habla de que en el 2030 debería haber un mejor índice de igualdad entre los géneros. Y esta desigualdad en muchísimos países del mundo se ve tocada precisamente por la falta de acceso a servicios a las que se ven enfrentadas sobre todo las niñas, por ejemplo en educación, como países donde no se les permite estudiar todavía, ir a la escuela, como el caso que conocimos de Irán, Afganistán. Hay unos de estos países donde el acceso todavía es restringido a la educación de las niñas. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay que trabajar. Si queremos igualdad entre los géneros, que es una de las formas de disminuir todos los índices de violencia, tenemos que hacer acciones puntuales. Así es, hay que hacer muchas acciones para poder defender y proteger los derechos de las niñas, para que no sigan siendo vulneradas por personas que de pronto no están haciendo las cosas como debe ser o cometen muchísimos errores y trastornos en las niñas. Nasli, ya para finalizar, cuéntanos ¿qué actividades pretende hacer la Fundación Sede Social ahora en marzo? Tengo en cuenta que van a hacer diferentes eventos los viernes para, digamos que enaltecer, para conmemorar el 8 de marzo. Sí, precisamente vamos a hacer varias actividades. Una de ellas va a ser la presentación de Blancanieves políticamente incorrecta, de Diana Bolaños, que es una obra exacto de Diana Bolaños. La vamos a presentar el viernes 13 en la sala de Teatro Cofradía. También vamos a hacer un cineforo que va a ser el 27 de marzo aquí en la Fundación Sede Social, y haremos dos actividades también en Santa Marta. Tendremos la feria de Sentires y Pensares, que los vamos a hacer con el colectivo de los sentipensantes en Santa Marta. Bueno, ahora que tocaste el tema de los sentipensantes, ¿cómo ves la postura de que los hombres también se sumen a esta lucha? Claro, es muy importante que los hombres se sumen a esta lucha de las mujeres, a la lucha del feminismo y a la lucha también de las niñas a través de esas acciones positivas. Así es. Gracias, Nasli, por acompañarnos en este espacio.